El sol caía a plomo sobre el desierto, y el aire ardía como si cada respiración fuese una puñalada de fuego en los pulmones. Jesús avanzaba tambaleante, con los brazos tensos y los músculos ardiendo, cargando a Lucía contra su pecho. Su hermana apenas murmuraba su nombre, con los labios resecos y los ojos entreabiertos. Cada paso era una lucha contra la arena que se pegaba a sus sandalias rotas, contra el viento seco que le rajaba la piel y contra el miedo que lo perseguía desde atrás. Porque no era solo el desierto lo que amenazaba con tragarlos, eran también los hombres uniformados que patrullaban la frontera, sombras que parecían surgir de la nada, decididos a detenerlos. El corazón de Jesús golpeaba con fuerza, no solo por el esfuerzo de cargarla, sino por la certeza de que no había marcha atrás. Esa historia no comenzaba ahí, pero ese instante resumía todo lo que había tenido que decidir y sacrificar, seguir adelante con Lucía en sus brazos, sin importar cuánto costara. Si quieres escuchar esta historia completa, llena de resistencia, amor fraternal y decisiones que cambian vidas, te invito a suscribirte al canal para no perderte cada detalle. Jesús había nacido en Oaxaca, en un pueblo escondido entre montañas verdes y campos de maíz que parecían extenderse hasta el horizonte. Creció entre la música de las fiestas patronales, el aroma de las tlayudas asadas en el comal y la voz dulce de su madre cantando al atardecer. Desde pequeño aprendió a trabajar la tierra, a cortar caña bajo el sol y a cargar costales de maíz casi más grandes que él. Su vida nunca fue fácil, pero siempre estuvo llena de pequeños momentos que le daban sentido. Correr con Lucía descalzos por las calles de tierra, bañarse en el río después de la lluvia, compartir tortillas calientes al final de un día de trabajo. Lucía, su hermana menor, había sido su mayor tesoro. Tenía una sonrisa que iluminaba cualquier rincón y una manera de hablar que siempre llenaba de esperanza a quienes la escuchaban, pero también llevaba una marca en la pierna, consecuencia de un accidente que la había dejado con una herida que nunca terminó de sanar. Aunque ella insistía en que no era un obstáculo, Jesús sabía que el camino de la vida sería más duro para ella, y por eso decidió ser no solo su hermano, sino también su guardián. El mundo alrededor parecía cada vez más cruel. El campo ya no daba lo suficiente, la sequía robaba el agua de los ríos y el dinero alcanzaba apenas para lo básico. Jesús veía cómo sus amigos de la infancia partían rumbo al norte, persiguiendo un sueño que parecía inalcanzable: cruzar la frontera hacia Estados Unidos, encontrar trabajo, enviar dinero de vuelta y quizás algún día traer a los suyos con dignidad. Pero a diferencia de muchos, Jesús no quería irse solo. Su mirada siempre se detenía en Lucía. ¿Qué será de ella si yo me voy?, se preguntaba cada noche mientras escuchaba el viento golpear las láminas de su casa, y cada vez que ella lo sorprendía con palabras como: «Hermano, yo sé que tú quieres más, pero si algún día decides irte, prométeme que no me dejarás atrás». Jesús sentía que el corazón se le rompía. Nunca se lo diría con todas sus letras, pero su mayor miedo no era la pobreza ni el desierto, sino la idea de abandonar a su hermana. Aquella tarde, bajo el sol abrasador de Oaxaca, tomó la decisión que cambiaría su vida. No habría futuro si no era con ella. Juntos enfrentarían el camino, con sus peligros y promesas, con sus dolores y esperanzas. Lo que Jesús no sabía era hasta dónde tendría que llegar para cumplir esa promesa, porque en el norte la vida pondría a prueba su fuerza, su fe y el lazo inquebrantable que lo unía a Lucía. Y esa prueba apenas estaba comenzando. El pueblo donde Jesús había crecido se extendía entre montañas cubiertas de verde y caminos de tierra que se volvían barro en temporada de lluvias. Allí el tiempo parecía correr distinto, marcado por el repicar de las campanas de la iglesia, el humo que salía de los fogones de leña y el eco de las risas de los niños jugando en la plaza. La vida en Oaxaca era dura, pero también estaba impregnada de una calidez que solo quienes la vivían podían comprender. Jesús trabajaba desde antes de que el sol asomara sobre los cerros. Despertaba con el canto del gallo, se lavaba el rostro con agua fría del pozo y salía con su machete a cortar caña o a ayudar en las milpas. El sudor le corría por la frente, pero él se sentía orgulloso de poder aportar algo a su madre y a su hermana. Mientras tanto,
Lucía solía levantarse temprano para preparar café de olla con canela y pan dulce, comprado en la tiendita del barrio. Ella, a pesar de su pierna lastimada, nunca dejaba de moverse. Caminaba con cierta dificultad, pero lo hacía con la frente en alto. Vendía tamales de mole y atole caliente en la plaza, ayudaba a su madre a bordar servilletas que luego llevaban al mercado y todavía encontraba tiempo para reírse con los vecinos. Tenía un carácter fuerte, aunque su voz fuera suave. Siempre animaba a Jesús cuando regresaba cansado. «No te rindas, hermano», le decía mientras le servía un plato de frijoles con tortillas recién hechas. «Todo esfuerzo que haces hoy nos llevará a un mañana mejor». Él sonreía cansado, pero en su interior ardía una mezcla de orgullo y preocupación. Sabía que Lucía merecía más que ese destino de pobreza repetido generación tras generación. Los domingos eran días especiales. El pueblo se llenaba de música con marimbas y guitarras, las mujeres vestían huipiles coloridos y los niños corrían con globos en las manos. La feria patronal era la fecha más esperada. Puestos de comida ofrecían tlayudas gigantes con asiento, quesillo y chorizo. El aroma de los moles se mezclaba con el dulce de las nieves artesanales. Los cohetes resonaban en el cielo. Para Jesús y Lucía, esos momentos eran respiros de alegría, aunque siempre acompañados por la sombra de la incertidumbre. El accidente que había dejado a Lucía con la pierna débil era una herida que no solo marcaba su cuerpo, sino también el corazón de Jesús. Había ocurrido años atrás, cuando un vehículo la atropelló en una carretera cercana al pueblo. El hospital más próximo quedaba a horas de distancia y la atención que recibió fue mínima. Desde entonces cada paso le costaba más esfuerzo, aunque ella jamás se quejaba. «No quiero ser una carga para ti», le confesó una noche mientras miraban las estrellas desde el techo de su casa. «Si algún día decides irte, no tienes que preocuparte por mí». Jesús volteó hacia ella, con la mandíbula apretada y los ojos brillando por la rabia contenida. «Nunca digas eso, Lucía. Tú eres lo más importante que tengo. Si yo me voy, tú vienes conmigo». Sus palabras no eran promesas vacías, eran juramentos grabados en lo más profundo de su alma. La comunidad del pueblo era un refugio, pero también un recordatorio constante de lo que les faltaba. Muchos jóvenes ya habían partido al norte. Algunos enviaban dinero, otros jamás volvían. Las historias circulaban en las noches, contadas en voz baja. Unos hablaban de trabajos bien pagados en la construcción, otros de peligros en el desierto y de coyotes sin escrúpulos. Jesús escuchaba todo en silencio, con el ceño fruncido. Sabía que cada palabra era una advertencia, pero también un llamado. Su madre, doña Carmen, lo observaba con tristeza, adivinando los pensamientos de su hijo. «Hijo», le dijo una tarde mientras bordaba un rebozo, «la vida aquí es dura, pero al menos estamos juntos. Ten cuidado con los sueños que parecen fáciles, porque suelen costar más de lo que uno imagina». Jesús guardó silencio, aunque en su corazón ya comenzaba a crecer una semilla de decisión. Esa vida sencilla en Oaxaca estaba llena de amor y tradición, pero también cargada de carencias que pesaban como piedras en el alma. Y cada día, mientras veía a Lucía caminar con esfuerzo por las calles polvorientas, entendía que tarde o temprano tendría que hacer una elección que cambiaría todo. La sequía había caído sobre Oaxaca como una maldición silenciosa. Los ríos se fueron secando poco a poco, el maíz ya no crecía como antes, y los campos parecían heridas abiertas en la tierra. Jesús trabajaba más horas que nunca, pero al final del día apenas lograban juntar lo suficiente para frijoles, tortillas y un poco de chile. El esfuerzo era interminable y la recompensa mínima. Cada vez que miraba a Lucía, veía en sus ojos la misma preocupación disfrazada de sonrisa. Una tarde, después de una jornada bajo un sol abrasador, Jesús se sentó en el umbral de la casa, con las manos llenas de callos y la ropa empapada de sudor. Lucía salió con un jarro de agua fresca, lo miró y preguntó suavemente, «¿Hasta cuándo vamos a vivir así, Jesús?». Él bebió en silencio, tragando no solo el agua, sino también las palabras que le ardían en la garganta. Finalmente, habló, «No lo sé, pero ya no podemos seguir esperando a que las cosas cambien solas». Lucía lo observó con seriedad, y aunque no lo dijo en voz alta, entendió de inmediato a qué se refería. Los rumores en el pueblo eran cada vez más fuertes. Algunos vecinos
Habían cruzado al norte y mandaban dinero para construir casas de cemento, comprar camionetas o pagar estudios. Otros habían desaparecido sin dejar rastro. Cada historia era una mezcla de esperanza y advertencia, pero en todas se repetía la misma idea. En el norte había trabajo, había oportunidades, había futuro. Jesús se debatía entre el miedo y la necesidad. De noche, acostado en su petate, escuchaba el silencio interrumpido por el ladrido de perros y pensaba en su madre envejecida, en Lucía luchando con su pierna herida, en lo poco que podían ofrecerse allí. La pobreza se le hacía insoportable, como un nudo en la garganta que lo ahogaba. Una madrugada, mientras el gallo aún no cantaba, salió a caminar por los caminos polvorientos. El aire fresco de la sierra lo envolvía, y con cada paso sentía cómo dentro de él crecía una decisión inevitable. «Tengo que hacerlo», murmuró en voz baja, como si necesitara convencerse a sí mismo. Cuando regresó encontró a su madre moliendo maíz en el metate. Ella levantó la mirada como si ya supiera lo que su hijo pensaba. «Mijo», dijo con voz quebrada, «tu corazón ya está en otro lado, ¿verdad?». Jesús no respondió de inmediato. Se arrodilló junto a ella, tomó sus manos ásperas y susurró, «Ama, no quiero irme, pero tampoco quiero ver cómo Lucía se apaga poco a poco aquí». Las lágrimas corrieron por el rostro cansado de doña Carmen, pero no intentó detenerlo. Sabía que ese era el destino de muchos jóvenes del pueblo. Más tarde, al atardecer, Jesús y Lucía se sentaron en el techo de la casa, viendo cómo el cielo se teñía de naranja y violeta. El viento traía el olor a tierra seca y el sonido lejano de un tambor en alguna fiesta. Jesús tomó aire y se atrevió a hablar. «Hermana, quiero que vengas conmigo al norte». Lucía lo miró con sorpresa, y su risa nerviosa rompió el silencio. «Con esta pierna. Apenas puedo caminar largas distancias. No seas terco, Jesús. Tú puedes ir, pero yo...». Él la interrumpió con firmeza en la voz. «No me voy sin ti. Juntos o nada». Ella bajó la mirada, y por primera vez sus ojos se llenaron de lágrimas. «Tengo miedo, Jesús. He escuchado lo que pasa allá afuera, el desierto, los hombres malos, la frontera. ¿Y si no lo logramos?». Él posó una mano en su hombro y respondió con calma, aunque su interior temblaba. «Peor sería quedarnos aquí sin esperanza. Prefiero arriesgarme contigo que saber que nos resignamos a esta vida sin futuro». La noche cayó sobre Oaxaca y las estrellas comenzaron a brillar con fuerza. Ambos sabían que no había vuelta atrás. Esa decisión, dolorosa pero inevitable, ya estaba tomada. El amanecer llegó con un aire frío que contrastaba con la decisión ardiente de Jesús. Había pasado semanas preparando la partida en silencio, reuniendo lo poco de dinero que podían juntar y despidiéndose de algunos vecinos en secreto. La noche anterior, su madre les había dado la bendición con lágrimas contenidas, entregándoles un rosario viejo como amuleto de protección. «Que Dios los cuide, hijos», murmuró con la voz temblorosa. «Vayan con fe, pero no olviden quiénes son ni de dónde vienen». Jesús apretó fuerte el rosario en la mano, como si aquel pequeño objeto pudiera darle la fuerza que necesitaba. El camino hacia el norte no era solitario. A lo largo de la carretera polvorienta, se unieron a un grupo de migrantes que, como ellos, habían dejado atrás familias, recuerdos y esperanzas. Había hombres con mochilas gastadas, mujeres que cargaban niños pequeños en brazos y jóvenes que caminaban con la mirada perdida, intentando disimular el miedo con gestos de valentía. Lucía se aferraba al brazo de su hermano, avanzando con pasos firmes aunque su pierna le doliera. Cada tanto respiraba hondo para disimular el cansancio. «¿Estás bien?», preguntaba Jesús en voz baja. «Sí», respondía ella, aunque el sudor en su frente y el temblor en su voz la delataban. «Solo no me sueltes». Al llegar a un punto de encuentro en las afueras de Veracruz, apareció el hombre que guiaría al grupo. Era un coyote de rostro endurecido por el sol, ojos pequeños que parecían medir a cada persona con desconfianza, y una voz seca que no dejaba lugar a dudas. «Yo soy el gordo. Conmigo llegan o no llegan. Aquí se hace lo que yo digo, ¿entendido?». Los migrantes asintieron en silencio, tragando la angustia. Jesús sostuvo la mirada del hombre unos segundos, sin bajar la vista. No le gustaba el tono con que hablaba, mucho menos cómo sus ojos se detuvieron un instante en Lucía, como evaluando su debilidad. Durante las primeras horas de viaje,
El gordo los apuraba con silbidos y gritos. No mostraba compasión, ni siquiera cuando una mujer pidió detenerse porque su hijo tenía sed. «Aquí nadie se queda atrás», gruñó. «Si no aguantan, mejor regresen». Jesús apretó los puños conteniendo la rabia. Cada palabra del coyote le recordaba que habían puesto sus vidas en manos de un desconocido. Al caer la tarde, el cansancio pesaba como cadenas. El calor húmedo del camino se mezclaba con el olor a tierra mojada y sudor. Lucía cojeaba cada vez más, pero apretaba los labios para no quejarse. Jesús lo notaba todo. «Descansa un poco», le susurró, deteniéndose a su lado. Ella negó con la cabeza, con la frente perlada de sudor. «No, si paramos nos quedamos atrás. Tú me prometiste que íbamos juntos, ¿recuerdas?» Ese recordatorio lo atravesó como una lanza. Jesús la sostuvo más fuerte, decidido a no soltarla. El grupo pasó la noche en una bodega abandonada. Algunos compartían historias para mantenerse despiertos. Otros lloraban en silencio pensando en lo que habían dejado. Jesús no podía dormir. Su mirada seguía fija en el gordo, que fumaba un cigarro recargado contra una pared. Había algo en él que no le inspiraba confianza. Al amanecer, retomaron la marcha hacia el punto donde abordarían el tren que los llevaría más cerca de la frontera. El camino estaba lleno de espinas, charcos y mosquitos que no daban tregua. Lucía, con la pierna adolorida, tropezó varias veces. El gordo soltó una carcajada burlona. «Si no sirve, déjala», dijo sin mirarlos directamente, pero con un tono que heló la sangre de Jesús. Jesús lo fulminó con la mirada, pero no respondió. Sabía que todavía no era momento de confrontarlo. Sin embargo, dentro de sí juró que no permitiría que nadie tratara a su hermana como un estorbo. El viaje apenas comenzaba, y los obstáculos ya mostraban su rostro. Jesús entendió que la verdadera lucha no sería solo contra el hambre o el cansancio, sino también contra los hombres que pretendían quebrar su voluntad. El tren se escuchaba antes de verse. Era un rugido metálico que atravesaba la madrugada, un estruendo que hacía vibrar la tierra y ponía los nervios de punta a todos los que esperaban ocultos entre los arbustos. Jesús sostenía a Lucía de la mano, sintiendo cómo ella temblaba, no solo de miedo, sino también del dolor que comenzaba a intensificarse en su pierna. «Cuando subamos, agárrate fuerte», le dijo en voz baja. «No me sueltes, pase lo que pase». Lucía asintió con los labios apretados. El gordo, el coyote, caminaba de un lado a otro, dando órdenes bruscas. «Cuando el tren baje la velocidad, corren y se suben. No se queden pensando que aquí el que duda se muere». Las palabras helaron el aire. Algunos niños comenzaron a llorar en los brazos de sus madres, mientras los hombres más jóvenes se persignaban en silencio. Jesús tragó saliva y abrazó a su hermana. El momento llegó. La mole de hierro apareció como una serpiente interminable, rechinando sobre los rieles. El grupo corrió tropezando entre piedras y tierra. Jesús levantó a Lucía en vilo para ayudarla a alcanzar la escalera metálica. La sintió resbalar, pero la sostuvo con toda la fuerza de su cuerpo hasta que lograron subir. Arriba, el viento soplaba con violencia. El metal vibraba bajo sus pies y el miedo se mezclaba con la adrenalina. Jesús acomodó a Lucía en un rincón, rodeándola con sus brazos para protegerla. Ella lo miró con lágrimas en los ojos. «Creí que me iba a caer», susurró. «No mientras yo esté aquí», respondió él apretando la mandíbula con firmeza. El viaje en la bestia era una mezcla de sufrimiento y solidaridad. El sol del día caía sin piedad, quemando la piel hasta dejarla roja. De noche, el frío calaba los huesos y el viento cortaba como cuchillas. Los migrantes compartían lo poco que tenían. Un trago de agua, un pedazo de pan duro, palabras de ánimo que se volvían más valiosas que cualquier moneda. Jesús conoció a don Ernesto, un hombre mayor de Chiapas, de barba blanca y mirada serena. Se sentó junto a ellos y ofreció un trozo de tortilla envuelta en papel. «Tomen, muchachos, el camino es largo y con hambre no se llega a ningún lado». Lucía sonrió agradecida, aunque apenas probó un bocado. Su pierna comenzaba a hincharse y cada movimiento le arrancaba un gesto de dolor. Jesús lo notaba, pero se guardaba su angustia para no preocuparla. «¿Hasta dónde piensa llegar, don?», preguntó, buscando distraerse. «Hasta donde Dios me dé fuerzas», respondió el hombre, mirando al horizonte.
Lo importante no es llegar rápido, sino llegar con vida. Las palabras quedaron resonando en la mente de Jesús, como un consejo grabado a fuego. El tren avanzaba por paisajes que cambiaban constantemente, selvas densas, campos abiertos, pueblos donde la gente miraba con indiferencia o compasión. En algunos lugares, manos anónimas lanzaban bolsas con agua y comida desde los puentes. Los migrantes extendían los brazos con desesperación, como si aquellas pequeñas ofrendas fueran milagros caídos del cielo. Lucía alcanzó a atrapar una botella de plástico medio llena. La levantó triunfante, y Jesús no pudo evitar reír entre tanta dureza. «¿Ves? Hasta el viento está de nuestro lado», dijo ella con una chispa de esperanza en los ojos. Pero el alivio duraba poco. El tren no se detenía, y el cansancio acumulado se volvía insoportable. Algunos se desplomaban dormidos, arriesgando su vida al borde del vagón. Jesús permanecía despierto, vigilante, sabiendo que un instante de descuido podía ser fatal. Al tercer día sobre la bestia, el cuerpo de Lucía comenzó a ceder. Su pierna dolía más y su rostro estaba pálido. Jesús la sostenía como si pudiera transferirle fuerzas con solo abrazarla. «Hermano, ¿y si no lo logro?», preguntó con voz débil. Jesús la miró fijamente, con una mezcla de ternura y dureza. «No digas eso. Vamos a llegar, Lucía. Te lo prometo». El tren rugía bajo ellos avanzando hacia un destino incierto. Y aunque el cansancio pesaba más que nunca, en los ojos de Jesús ardía una determinación imposible de quebrar. El tren se internaba cada vez más hacia el norte, y con él los peligros se multiplicaban. Los migrantes lo sabían. No solo era el calor sofocante ni el hambre que vaciaba el estómago, también eran los hombres que acechaban en las sombras, dispuestos a aprovecharse de la vulnerabilidad de quienes huían con lo puesto. Jesús mantenía a Lucía junto a él, vigilante, observando cada movimiento a su alrededor. El gordo parecía menos preocupado por el grupo y más ocupado contando fajos de billetes arrugados que guardaba en una bolsa de lona. Esa indiferencia lo irritaba, pero no era lo que más lo inquietaba. Lo que realmente lo mantenía en tensión era la presencia de unos hombres que habían subido en una parada improvisada. Sus miradas duras y sus tatuajes en los brazos hablaban por sí solos. No eran migrantes, eran pandilleros que veían en aquel tren un terreno para sembrar miedo. Uno de ellos, de piel morena y una cicatriz cruzando la mejilla, se acercó con una sonrisa torcida. «Aquí nadie viaja gratis», dijo en voz alta para que todos lo escucharan. «Si quieren seguir arriba, hay que pagar». El silencio cayó como una losa. Algunas mujeres abrazaron a sus hijos con desesperación, los hombres bajaron la cabeza y el gordo no movió un dedo. Jesús sintió la sangre hervirle. Lucía lo miró con terror y le susurró: «No hagas nada, por favor». Pero cuando el pandillero se acercó demasiado, mirando a Lucía como si fuese un blanco fácil, Jesús se levantó de golpe. «Ella no tiene nada que darte», dijo con firmeza, la voz más fuerte de lo que él mismo esperaba. El hombre lo observó con sorpresa. Luego soltó una carcajada que heló a todos. «¿Y tú quién eres para decirme qué hacer?». Jesús tragó saliva, pero no retrocedió. «Soy su hermano, y no voy a dejar que la toques». Hubo un segundo de tensión insoportable. El pandillero lo miraba con rabia contenida, como un depredador evaluando si valía la pena el ataque. Lucía se aferró a la camisa de Jesús, rogando que no lo golpeara. Entonces intervino don Ernesto, el hombre mayor que habían conocido días atrás. Se puso de pie con calma y levantó la voz. «Ya estuvo, muchachos. Nosotros no tenemos más que cansancio y hambre. Si quieren pelear, háganlo con alguien que valga la pena, pero no con un niño que solo protege a su hermana». El pandillero dudó. Sus compañeros lo llamaron desde otro vagón, exigiendo dinero a otros migrantes. Finalmente, escupió al suelo y gruñó. «Tuvieron suerte esta vez». Se alejó con una mirada de advertencia, dejando un silencio pesado tras de sí. Jesús soltó el aire que había contenido en los pulmones. Sentía las manos temblorosas, pero también una extraña fuerza que lo mantenía erguido. Lucía, con lágrimas en los ojos, lo abrazó fuerte. «Estás loco», susurró entre sollozos. «Pero gracias». Él la sostuvo acariciando su cabello con ternura. «Prefiero morir defendiéndote que vivir viéndote sufrir».
Don Ernesto se acercó y le dio una palmada en el hombro. Esa valentía te hará falta muchas veces en este camino, pero recuerda, no siempre se gana con fuerza. A veces hay que ganar con paciencia. El consejo quedó grabado en la mente de Jesús, que asintió en silencio. El resto del día transcurrió con un aire distinto. Los migrantes se acercaron a Jesús y Lucía ofreciéndoles un poco de comida o agua. Ya no eran solo dos jóvenes viajando solos, ahora eran parte de una red invisible de solidaridad que crecía en medio del dolor. Mientras el sol se escondía tras el horizonte, Jesús pensaba en lo cerca que habían estado del desastre. Cada kilómetro hacia el norte traía consigo no solo esperanza, sino también pruebas que parecían diseñadas para quebrarlos. Y sin embargo, algo dentro de él ardía más fuerte que nunca, la certeza de que pase lo que pase, no dejaría de cargar a su hermana. La noche era espesa y húmeda cuando el grupo llegó a la orilla del río Bravo. El agua oscura se extendía frente a ellos como un monstruo silencioso, moviéndose con corrientes invisibles que arrastraban ramas y espuma. El aire estaba cargado de tensión. Todos sabían que ese cruce podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Jesús sostuvo a Lucía de la mano, notando el temblor que recorría su cuerpo. Ella miraba el río con ojos abiertos de par en par, como si aquel cauce infinito fuera una muralla imposible de superar. «Jesús», murmuró con un hilo de voz, «no sé si pueda». Él se inclinó hacia ella, hablándole con calma aunque su corazón latiera desbocado. «Sí puedes. No me sueltes. Yo te voy a cargar si hace falta». El gordo dio una orden seca, apurando a todos. «Rápido que la migra ronda por aquí. Si nos agarran, se acabó el viaje». Los migrantes comenzaron a entrar al agua, algunos con niños en los brazos, otros con mochilas sobre la cabeza. El frío les mordía la piel al contacto y los susurros de oración se mezclaban con el chapoteo nervioso. Jesús tomó a Lucía en brazos. El peso no era lo difícil, sino el miedo de que la corriente los arrastrara. Dio el primer paso al río y el agua helada le subió hasta las rodillas. Avanzó despacio, con la mirada fija al frente. «Hermano, ¿me vas a soltar?», susurró Lucía, con lágrimas que se confundían con las gotas en su rostro. «Nunca», respondió él, apretándola más fuerte contra su pecho. Cada paso era un desafío. El agua les llegó a la cintura, luego al pecho. La corriente golpeaba con fuerza, intentando derribarlos. Jesús sentía que las piernas se le hundían en el fango, que el frío le entumía los músculos, pero su voluntad era más fuerte. A su lado, una mujer tropezó y estuvo a punto de perder a su hijo. Jesús, sin soltar a Lucía, extendió un brazo y los sostuvo hasta que lograron equilibrarse. Ella le agradeció entre sollozos. Don Ernesto, que también cruzaba, gritó desde unos metros más adelante. «Sigue firme, muchacho. No mires atrás, no mires abajo. Solo adelante». Jesús obedeció. Clavó los ojos en la orilla lejana, iluminada apenas por la luna. Sentía el peso de Lucía como una prueba sagrada, un recordatorio de que no podía fallar. El agua llegó hasta su cuello. Lucía hundió el rostro en su hombro, aferrándose a él con todas sus fuerzas. «Tengo miedo», repitió. «Confía en mí», dijo Jesús con voz grave, luchando contra el agua que intentaba cubrirlos. Un joven del grupo extendió la mano desde más adelante para ayudarlos a avanzar. Jesús se apoyó en él un instante, ganando el impulso que necesitaba para llegar a la parte menos profunda. Poco a poco la corriente comenzó a ceder. Al pisar tierra firme en la otra orilla, cayó de rodillas, exhausto, aún con Lucía en brazos. Ella respiraba agitadamente, pero estaba a salvo. Lo miró con los ojos llenos de lágrimas y orgullo. «¿Lo lograste?», susurró. Jesús sacudió la cabeza, jadeando. «Lo logramos». El grupo se reunió, algunos llorando de alivio, otros en silencio absoluto, como si no pudieran creer que habían sobrevivido. El gordo, indiferente, simplemente encendió un cigarro y murmuró: «Muévanse, que falta mucho». Jesús ignoró su frialdad. Miró a Lucía, y aunque estaba exhausto, sintió un fuego nuevo arder en su pecho. El río había querido arrancarle lo más preciado y no lo había conseguido. Sabía que el camino aún sería largo, pero dentro de sí algo cambió. Ya no se trataba solo de sobrevivir, sino de demostrarle al mundo que ni el miedo ni el agua podían quebrarlos. El amanecer después del cruce
trajo un silencio pesado. El grupo se escondía entre matorrales y piedras para evitar ser vistos, con la ropa empapada y el cuerpo exhausto. El aire olía a humedad y a tierra mojada, pero no había tiempo para descansar. El gordo caminaba de un lado a otro, con una expresión impaciente, como si la fatiga de los demás no le importara en absoluto. Jesús acomodó a Lucía bajo la sombra de un árbol seco. Ella respiraba con dificultad. Su pierna estaba inflamada y cada movimiento le arrancaba un gemido ahogado. «Hermana, aguanta un poco más», susurró limpiándole el rostro con su propia camisa. «Ya estamos más cerca». Ella trató de sonreír aunque el dolor le nublaba los ojos. Fue entonces cuando el gordo reunió al grupo. Su voz sonó dura, sin rastro de compasión. «Escuchen bien. Hasta aquí lo que pagaron. Si quieren que los lleve más adelante, van a tener que soltar más dinero». El murmullo de sorpresa recorrió a los migrantes. Una mujer se levantó indignada. «Usted nos dijo que con lo que dimos alcanzaba hasta el final». El gordo escupió al suelo y replicó con frialdad: «Las cosas cambian. Si no pagan, se quedan. Y aquí, quedarse es morirse». Jesús sintió un nudo en la garganta. Se acercó con la mandíbula apretada. «No tenemos más. Usted lo sabía desde el principio». El gordo lo miró con desdén, recorriendo con los ojos a Lucía. «Pues entonces tendrás que decidir, muchacho. O sigues tú solo, o la dejas. Esa carga no va a llegar muy lejos». El aire se volvió insoportable. Jesús sintió cómo la sangre le hervía de furia. Dio un paso hacia adelante, pero don Ernesto lo sujetó del brazo. «Tranquilo, hijo», le susurró. «No ganamos nada enfrentándonos ahora». Jesús respiró hondo, conteniendo las ganas de golpear al coyote. Se arrodilló junto a Lucía, que lo miraba con lágrimas en los ojos. «Hermano», dijo con un hilo de voz, «no arriesgues tu vida por mí. Si tienes que seguir solo, hazlo». Jesús le tomó la mano con fuerza, negando con la cabeza. «Cállate, Lucía. No voy a dejarte». Ella intentó protestar, pero él la interrumpió con firmeza. «Ya lo decidí. Tú y yo salimos de aquí juntos». El grupo se dividía. Algunos entregaban las pocas monedas que les quedaban, otros imploraban un poco más de tiempo. El gordo recogía el dinero con una sonrisa cínica, sin importarle las súplicas. De pronto, un muchacho intentó correr sin pagar. Uno de los hombres del coyote lo alcanzó y lo tiró al suelo de un golpe brutal. Los demás quedaron paralizados de miedo. Jesús sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Entendió que no estaban tratando con un guía, sino con un hombre sin escrúpulos que veía en ellos mercancía. Cuando la discusión se calmó, el gordo señaló a los que no habían pagado, entre ellos a Jesús y Lucía. «Ustedes se quedan». El silencio fue insoportable. Jesús miró a su hermana y luego al desierto que se extendía frente a ellos. El sol ya comenzaba a calentar la arena y el aire se volvía sofocante. «No necesitamos de ti», dijo con voz firme, sorprendiéndose a sí mismo. El gordo lo miró con burla, soltando una carcajada. «Entonces a ver cuánto duran ahí afuera». El grupo siguió al coyote y poco a poco se fueron perdiendo en el horizonte, dejando tras de sí una nube de polvo. Jesús y Lucía quedaron solos, envueltos en un silencio roto solo por el zumbido de los insectos y el soplo del viento caliente. Jesús respiró profundo, cargó a su hermana en brazos y comenzó a caminar. «Te lo juro, Lucía», dijo con voz grave, «aunque me dejen tirado, yo no te abandono». Y con cada paso en aquel desierto interminable, supo que la verdadera batalla apenas comenzaba. El sol caía a plomo sobre la arena cuando Jesús y Lucía quedaron completamente solos. El horizonte era un mar interminable de polvo y calor, y el silencio pesaba más que el hambre. El aire ardía en los pulmones y el sudor se evaporaba antes de caer. Jesús cargaba a su hermana a ratos, pero el cansancio lo obligaba a bajarla para que apoyara un poco su peso. Lucía caminaba con dificultad, tambaleándose. Su pierna estaba inflamada. El dolor era evidente, y cada paso era como un martirio. «Hermano», susurró, deteniéndose con la respiración entrecortada. «No voy a aguantar mucho más». Jesús la sostuvo por los hombros, obligándola a mirarlo a los ojos. «Sí vas a aguantar. No vinimos hasta aquí para rendirnos ahora». Las palabras eran firmes, pero por dentro él sentía cómo la desesperación lo carcomía. Sabía que su hermana decía la verdad.
El desierto no perdona, y cada hora que pasaba la vida de Lucía se apagaba un poco más. Avanzaron hasta que las fuerzas parecieron traicionarlos. El calor era insoportable, el agua se había acabado y los labios de ambos estaban resecos como piedra. Fue entonces cuando, a lo lejos, divisaron al grupo que habían dejado atrás. El gordo y los demás descansaban bajo una sombra escasa, vigilando a los que aún podían pagar. Jesús dudó un momento, pero sabía que necesitaban al menos agua. Se acercó cargando a Lucía en brazos. El coyote lo vio con una sonrisa cínica. «Míralo», el héroe volvió. «¿Qué pasó? ¿Ya entendiste que solo no sirves?» Jesús lo enfrentó con la voz ronca, pero sin titubeos. «Mi hermana necesita ayuda, denos agua». El gordo rió, sacudiendo la cabeza. «El agua cuesta. ¿Tienes dinero? Ya sabes que no. Entonces deja a la chamaca aquí y yo me encargo. Tú sigue adelante. Todavía puedes llegar». Las palabras lo atravesaron como cuchillos. Jesús apretó los dientes, bajando la mirada hacia Lucía, que lo observaba con los ojos vidriosos. Ella sabía lo que estaba en juego. «Hazlo», dijo ella con un hilo de voz. «Si me quedo, al menos tú podrás salvarte». Jesús sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Negó con la cabeza, apretándola más fuerte contra su pecho. «No, nunca». El gordo dio un paso adelante, su sombra proyectándose sobre ellos. «Piensa bien, chamaco. Si insistes en cargarla, no vas a llegar lejos. El desierto se los va a tragar a los dos». Jesús lo miró con furia, sus palabras ardiendo en la garganta. «Prefiero morir con ella que vivir como un cobarde que la abandona». El coyote soltó una carcajada, encendiendo un cigarro como si aquello fuera un juego. «Entonces su suerte está echada. Allá ustedes». El grupo volvió a marchar, dejando tras de sí el polvo que se levantaba con cada pisada. Jesús quedó inmóvil unos segundos, sintiendo cómo la desesperación lo aplastaba. El desierto se extendía delante como un monstruo insaciable. Lucía lo miró con ternura, acariciándole el rostro con su mano temblorosa. «Eres terco como papá», susurró con una débil sonrisa. «Pero gracias por no dejarme». Jesús sintió un nudo en la garganta, y aunque sus piernas le temblaban, la levantó de nuevo en brazos. «No me agradezcas todavía. Tenemos que salir de aquí». Y comenzó a caminar paso tras paso, con el peso de Lucía sobre su cuerpo agotado, pero con la determinación intacta. Cada metro que avanzaba era una rebelión contra el destino que intentaba quebrarlos. El sol descendía lentamente, tiñendo el cielo de rojo y naranja. El desierto parecía eterno, y Jesús sabía que cada segundo era un desafío. Pero también sabía algo más. Jamás tomaría la decisión inhumana que le exigían. Mientras pudiera respirar, su hermana seguiría con él. El desierto se extendía interminable, un océano de arena y rocas que ardían de día y helaban de noche. Jesús avanzaba con Lucía en brazos, sintiendo cómo cada músculo de su cuerpo gritaba de dolor. El viento seco le golpeaba el rostro, levantando partículas de polvo que se le incrustaban en los ojos y le raspaban la garganta. El silencio era tan profundo que cada paso sonaba como un eco en la nada. Lucía, con la fiebre ardiéndole en la piel, murmuraba palabras inconexas. A veces llamaba a su madre, otras repetía el nombre de Jesús como si fuera lo único que la mantenía despierta. Él la sacudía suavemente para que no se hundiera en la inconsciencia. «Aquí estoy, hermana, no me duermo. Quédate conmigo, ¿sí?», le suplicaba, aunque su voz se quebraba de cansancio. El agua se había acabado hacía horas. Los labios de Jesús estaban partidos, la lengua seca como arena. Sus pasos eran torpes y a veces tropezaba, cayendo de rodillas. Pero siempre se levantaba, siempre encontraba la manera de cargarla otra vez. El sol bajaba poco a poco y la sombra de las montañas lejanas parecía inalcanzable. En medio de aquella inmensidad, Jesús divisó un rancho abandonado, con las paredes de adobe agrietadas y un techo de láminas oxidadas. Entró tambaleante, recostando a Lucía en un rincón. Ella abrió los ojos apenas, con la respiración entrecortada. «Tengo frío», susurró, aunque el calor todavía quemaba el aire. Jesús la cubrió con su propia camisa, acariciando su frente sudorosa. «Vas a estar bien. Te lo prometo». La promesa dolía, porque ni él mismo sabía si podrían sobrevivir una noche más. Cuando el cielo se tiñó de morado, escuchó pasos.
Su cuerpo se tensó de inmediato, preparado para defender a Lucía. Pero no eran soldados ni coyotes. Era una pareja de campesinos que llevaban burros cargados con sacos de maíz. Lo miraron con sorpresa y compasión. «Oye, muchacho, ¿qué haces aquí?», preguntó el hombre, de piel curtida por el sol y sombrero viejo. Jesús apenas pudo responder con la voz rota. «Por favor, agua para mi hermana». La mujer, de rostro arrugado pero ojos bondadosos, se apresuró a sacar un jarro de barro y se lo tendió. Jesús bebió un sorbo y luego humedeció los labios resecos de Lucía. Ella suspiró, como si aquel gesto le devolviera un poco de vida. «Gracias», balbuceó débilmente. Los campesinos los observaron en silencio, entendiendo más de lo que Jesús alcanzaba a explicar. El hombre le ofreció unas tortillas envueltas en servilletas bordadas. «Coman, aunque sea poco. No tenemos mucho, pero no podemos dejar que se mueran aquí». Jesús sintió que las lágrimas le ardían en los ojos. «Dios se los pague». Esa noche, bajo un cielo estrellado, compartieron el pan y el agua. Los campesinos no hicieron muchas preguntas. Sabían que la historia de esos jóvenes era la misma que habían escuchado tantas veces. Sueños de llegar al norte, sacrificios imposibles y la esperanza como única guía. Lucía comió apenas un trozo de tortilla, pero sonrió por primera vez en días. «Hermano, todavía estamos aquí». Jesús le acarició la mejilla y respondió: «Y seguiremos, no importa lo que venga». Cuando los campesinos se marcharon al amanecer, Jesús volvió a cargar a Lucía en brazos. El cansancio no había desaparecido, pero en su pecho brillaba una chispa nueva, la certeza de que aún existía bondad en el camino y de que cada paso, por doloroso que fuera, los acercaba un poco más a la meta. El desierto todavía rugía a su alrededor, implacable, pero Jesús ya no se sentía del todo solo. Había encontrado un rastro de humanidad en medio de la nada, y eso le dio fuerzas para seguir avanzando, aunque el horizonte continuara siendo un desafío interminable. El amanecer trajo un aire engañoso de frescura. Jesús cargaba de nuevo a Lucía, que se había quedado dormida entre sus brazos, su respiración irregular como un recordatorio constante de lo frágil que era su estado. El horizonte parecía más cercano y más cruel al mismo tiempo. El silencio del desierto se rompió de pronto con un ruido inconfundible. Motores en la distancia. Jesús se detuvo en seco, con el corazón golpeándole el pecho. Se agachó entre los matorrales secos, intentando ocultarse. Lucía abrió los ojos apenas, murmurando con voz débil: «¿Qué pasa?». «Shh», respondió él con el pulso desbocado. «Creo que es la patrulla». Los motores se acercaban cada vez más, seguidos de luces que rasgaban el amanecer. El miedo lo invadió. Si los atrapaban, todo lo sufrido habría sido en vano. Se preguntó si debía correr, pero sabía que Lucía no resistiría. El sonido de una puerta cerrándose con fuerza le confirmó lo inevitable. Ya los habían encontrado. Un par de agentes se acercaron con linternas y armas en la cintura. Uno de ellos, un hombre corpulento de voz dura, gritó en inglés: «¡Alto! ¡No se muevan!». Jesús levantó las manos lentamente, con Lucía aún en brazos. La voz le salió quebrada, pero clara. «Ella está herida, por favor, ayúdenla». El segundo agente, una mujer de piel morena y ojos serios, se adelantó. Miró a Lucía con atención y frunció el ceño. «Necesita atención médica», dijo en español. «Si no la llevamos ya, no sobrevive». El hombre bufó con fastidio. «Nuestro trabajo no es cuidarlos, es detenerlos». Jesús sintió que la rabia le quemaba por dentro. Dio un paso adelante aunque su cuerpo temblaba. «Se lo suplico, no me importa lo que hagan conmigo, pero no dejen que ella muera aquí». La agente lo miró con firmeza. Había algo en su rostro que no era indiferencia, sino una lucha interna. Finalmente levantó la mano para detener a su compañero. «Lo llevamos al hospital. Después veremos qué hacer». El corpulento la miró con desdén, pero no discutió. Se limitó a gruñir: «Haz lo que quieras, pero luego no digas que no te lo advertí». Jesús sintió que el peso del mundo se aligeraba por un instante. Acomodó a Lucía en los brazos de la agente, quien la revisó con cuidado y le ofreció agua. Lucía bebió apenas unas gotas, pero fue suficiente para arrancarle un suspiro de alivio. «Gracias», balbuceó apenas consciente. Jesús, con las manos esposadas de inmediato, caminó junto a los agentes mientras los motores rugían otra vez. Cada paso
era una mezcla de humillación y alivio. Había perdido su libertad, pero su hermana tendría una oportunidad de vivir. Durante el trayecto, la agente se acercó a él. «¿Cómo se llama tu hermana?» «Lucía», respondió con orgullo a pesar del cansancio. «Tienes suerte de tenerte. Muchos en tu lugar ya la habrían dejado atrás». Jesús apretó los labios, respondiendo con voz firme: «Nunca. Mientras yo respire, no la abandono». Las palabras resonaron en el vehículo, llenando el silencio incómodo que siguió. La patrulla avanzaba por los caminos de tierra, levantando nubes de polvo que quedaban atrás como fantasmas. Jesús observaba a Lucía, con el corazón dividido entre el miedo y la esperanza. No sabía qué pasaría después, si serían deportados, si serían separados para siempre. Pero al menos por primera vez en mucho tiempo, no estaban solos frente a la muerte. El rugido de los motores continuó hasta que la silueta de un edificio apareció en el horizonte. Jesús no sabía aún si debía sentir alivio o más miedo. Lo único claro era que Lucía tendría una oportunidad, y eso le bastaba para seguir respirando. El hospital improvisado estaba en la frontera, un edificio gris de paredes desconchadas que servía de refugio temporal para los migrantes enfermos o heridos. El aire olía a desinfectante barato y a cansancio humano, un aroma que se mezclaba con el murmullo constante de voces apagadas y el quejido de camas oxidadas. Jesús entró esposado, con la mirada fija en Lucía. La llevaron en una camilla, y él trataba de seguirla, pero un guardia lo detuvo. «Tranquilo», dijo la agente morena, colocándose entre él y el guardia. «Déjelo verla». El hombre bufó, pero obedeció. Jesús avanzó hasta quedar cerca de la camilla, donde una enfermera de voz suave revisaba a su hermana. «Está deshidratada, con fiebre alta. Necesita suero y reposo inmediato», explicó sin levantar la vista. Jesús sintió que el mundo se le caía encima. Todo el dolor, el esfuerzo, las promesas, parecían desmoronarse en ese instante. Se inclinó hacia Lucía y le tomó la mano. «Aguanta, hermanita, ya no estás sola». Ella lo miró con los ojos nublados, pero en su voz había una chispa de alivio. «No me dejaste, nunca lo haré». Las horas pasaron lentas. Jesús, sentado en una esquina de la sala, veía cómo médicos y enfermeras iban y venían atendiendo a decenas de migrantes. Un niño con los pies llagados, una mujer embarazada con contracciones, un anciano que deliraba de fiebre. La sala era un retrato de sufrimiento, pero también de resistencia. A su lado, un joven hondureño, con un vendaje en el brazo, inició conversación. «¿Es tu hermana?» Jesús asintió. «Sí, ella es mi vida». El muchacho sonrió débilmente. «Yo vine solo. Dejé a mi madre allá». Su voz se quebró. «Ahora no sé si la volveré a ver». Jesús lo miró con compasión. «Lo que hacemos por los nuestros no se olvida. Ellos lo saben». El silencio entre ambos fue un pacto de entendimiento. Lucía comenzó a mejorar lentamente. El suero devolvía algo de color a sus mejillas, y aunque seguía débil, podía hablar con más claridad. Una mañana, cuando el sol entraba tímido por las ventanas, miró a Jesús y le dijo: «¿Y ahora qué va a pasar con nosotros?». Él apretó su mano, buscando las palabras. «No lo sé. Quizás nos manden de regreso, quizás nos separen, pero mientras respire, voy a luchar para que estemos juntos». Lucía sonrió con ternura, aunque las lágrimas se acumularon en sus ojos. «Tú siempre has sido más fuerte que yo». «No, Lucía, la fuerte eres tú. Yo solo camino donde me lleva tu valentía». En ese momento, la agente morena que los había ayudado se acercó. Su rostro seguía serio, pero sus ojos mostraban cierta calidez. «Tienes suerte», dijo mirando a Lucía. «Muchos no llegan a este hospital». Jesús la miró fijamente, agradecido. «Usted nos salvó, no sé cómo agradecerle». Ella negó con la cabeza. «Yo solo hice lo que debía. Pero ahora vendrá lo más duro. Tendrán que esperar la decisión sobre su caso». Jesús sintió un vacío en el estómago, pero se obligó a mantener la calma. No podía mostrar miedo frente a Lucía. Cuando la agente se retiró, Lucía lo observó con seriedad. «Hermano, si nos separan, prométeme que no vas a rendirte». Jesús bajó la cabeza un instante, sintiendo el peso de esa posibilidad. Luego la miró a los ojos y dijo con voz firme: «Te lo juro, pase lo que pase, siempre voy a encontrarte». El hospital estaba lleno de incertidumbre, pero en medio de la enfermedad,
del dolor y de las miradas perdidas, el lazo entre ellos se hacía más fuerte que nunca. Porque aunque todo a su alrededor era frágil y efímero, su promesa era indestructible. Los días en el hospital pasaban lentos, como si el tiempo se negara a avanzar. Lucía mostraba señales de recuperación, pero seguía débil, y Jesús permanecía a su lado sin despegarse ni un instante. Creía que mientras la sostuviera de la mano, nada malo podría ocurrir. Sin embargo, la realidad no tardó en mostrarle lo contrario. Una mañana 2 oficiales entraron a la sala. Uno de ellos llevaba una carpeta en la mano, el otro esposas colgando de su cinturón. La agente morena, la misma que los había defendido, caminaba detrás, con el rostro tenso. «Jesús Hernández», llamó el oficial de voz seca. Jesús se levantó, con el corazón apretado. «Soy yo. Tiene que venir con nosotros». Lucía intentó incorporarse alarmada. «No, no se lo lleven. Él no puede dejarme aquí». Jesús se inclinó hacia ella, acariciándole el cabello con ternura. «Tranquila, hermana. Voy a estar bien. Tú concéntrate en ponerte fuerte». La mujer oficial se acercó, hablando en voz baja pero firme. «No puedo evitar que lo trasladen. Las reglas son claras». Jesús la miró con desesperación. «¿Qué va a pasar con ella? Seguirá en el hospital hasta que mejore. Después se decidirá». Las palabras cayeron como piedras. Jesús sintió que se le escapaba el aire. Volvió a mirar a Lucía, que lo sostenía con fuerza de la muñeca. «No me dejes, Jesús». Él se inclinó y le susurró al oído. «Escúchame bien. No importa dónde me lleven, voy a regresar por ti. Nunca voy a dejar que nos separen para siempre». La enfermera tuvo que intervenir para soltar la mano de Lucía, que lloraba desconsolada. Jesús, con las muñecas frías por el contacto de las esposas, fue sacado de la sala. El eco de los sollozos de su hermana lo acompañó hasta perderse en los pasillos. El traslado lo llevó a un centro de detención para migrantes. El lugar era una mezcla de ruido y silencio. Ruido de puertas metálicas cerrándose, de órdenes gritadas en inglés. Silencio en los rostros de los hombres y mujeres que aguardaban con la mirada perdida. Jesús fue asignado a una celda compartida con otros 3 migrantes. Uno de ellos, un hombre joven de Guatemala, lo saludó con un gesto cansado. «Recién llegado». Jesús asintió. «Sí, dejé a mi hermana en el hospital. No sé qué va a pasar con ella». El guatemalteco bajó la mirada con un tono resignado. «A muchos nos ha pasado. A mí me separaron de mi hijo. Lo deportaron con su madre, y yo sigo aquí». El corazón de Jesús se encogió. La impotencia lo golpeó con fuerza, pero al mismo tiempo encendió en él una determinación más grande. No podía dejar que la historia se repitiera con Lucía. Durante los días siguientes, Jesús escuchó decenas de relatos parecidos, historias de hombres que habían cruzado selvas, de mujeres que habían sido engañadas por coyotes, de jóvenes que habían visto morir a compañeros en el desierto. Cada palabra era un recordatorio brutal de lo cerca que habían estado él y Lucía de ese mismo destino. Por las noches, Jesús se recostaba en la litera dura, mirando el techo metálico. Cerraba los ojos e imaginaba la sonrisa de su hermana, su voz llamándolo terco cuando discutían, la fuerza con la que lo había acompañado hasta allí. «Resiste, Lucía», murmuraba en la oscuridad. «Resiste, porque yo voy a volver por ti». La incertidumbre era insoportable. No sabía si la volvería a ver, ni dónde estaría cuando saliera de ese lugar. Pero en lo profundo de su alma había una certeza inamovible. La separación era solo temporal. El lazo que los unía era más fuerte que cualquier muro, más fuerte que las esposas y las rejas. El tiempo en el centro de detención parecía infinito. Jesús había perdido la noción de los días, hasta que una mañana lo llamaron por su nombre. El oficial no explicó mucho, solo le dijo que estaba liberado bajo supervisión. Aún con el cansancio grabado en el rostro, Jesús salió al exterior con un pequeño paquete en las manos. Ropa usada, un par de papeles y nada más. Lo único que llevaba intacto era la promesa hecha a su hermana. Apenas puso un pie fuera, la incertidumbre lo golpeó. ¿Dónde estaría Lucía? El recuerdo de su llanto cuando los separaron lo perseguía sin tregua. Preguntó en un centro comunitario cercano y, tras varios intentos, alguien mencionó un albergue en Sonora donde atendían a migrantes enfermos.
Con el corazón acelerado, Jesús emprendió camino hacia allá. El albergue era un edificio humilde, con paredes descascaradas y olor a sopa recién hecha. Había colchones extendidos en el suelo, niños corriendo entre los pasillos y voluntarios sirviendo platos de arroz y frijoles. Jesús entró con pasos temblorosos, buscándola entre la multitud. «¿Lucía Hernández?», preguntó a una voluntaria de cabello recogido. Ella lo miró sorprendida. «Sí, está aquí, me espere un momento». Cada segundo de espera le pesaba como una eternidad. Su corazón martillaba en el pecho, temiendo lo peor y aferrándose a la esperanza. Finalmente, la voluntaria lo condujo a un cuarto al fondo. Allí estaba Lucía, recostada en una litera con la pierna aún vendada pero el rostro más sereno. Cuando lo vio, sus ojos se abrieron de par en par y las lágrimas brotaron sin contención. «¡Jesús!». Él corrió hacia ella, tomándola en sus brazos con una fuerza desesperada. Por un instante, el mundo dejó de existir. «Te lo dije», susurró él con la voz quebrada. «Volvería por ti». Lucía lo abrazó con todas sus fuerzas, sollozando. «Pensé que no ibas a lograrlo. Todos los días temía que nunca más te vería». «Yo también tuve miedo», confesó Jesús, «pero esa promesa me sostuvo. No podía dejar que se rompiera». El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra. Ambos se miraron, reconociendo en sus rostros el cansancio, el dolor, pero también la esperanza intacta. Más tarde, mientras compartían un plato sencillo de sopa, Lucía le preguntó, «¿Y ahora qué haremos?». Jesús guardó silencio unos segundos. El albergue estaba lleno de historias como la suya. Gente que había perdido todo y, aún así, seguía buscando un futuro. «Seguiremos adelante», respondió finalmente. «El camino no se ha acabado. Tal vez no sea como lo imaginamos, pero no pienso rendirme». Lucía sonrió débilmente, sosteniéndole la mano. «Mientras estemos juntos ya hemos ganado algo». Las noches en el albergue eran difíciles, los llantos de los niños, los murmullos de los adultos contando sus penas, el frío que se filtraba por las ventanas rotas. Sin embargo, Jesús dormía más tranquilo, sabiendo que Lucía estaba a su lado. En la penumbra, ella a veces despertaba y lo encontraba despierto mirando el techo. «¿Qué piensas?», preguntaba. «En lo que dejamos atrás y en lo que aún podemos construir». El reencuentro había sido un alivio, pero también un recordatorio de lo frágil que era su situación. Jesús sabía que cualquier descuido podía separarlos otra vez. Sin embargo, la determinación lo mantenía firme. No importaba cuántas veces cayeran, él siempre encontraría la manera de levantarse. La herida de Lucía aún dolía. El futuro seguía incierto, pero había algo más fuerte que todo eso. La certeza de que juntos podían resistir lo que fuera. Y esa certeza, aunque dolorosa, era la chispa que los impulsaba a seguir soñando con un mañana distinto. El amanecer en el albergue tenía un aire distinto. No había lujos ni comodidades, pero el olor del café caliente y el murmullo de las voces transmitían algo que Jesús no había sentido en semanas. Calma. Sentado junto a Lucía, observaba cómo el sol pintaba de dorado las paredes desgastadas. Ella seguía recuperándose, aún con la pierna vendada, pero sus ojos tenían un brillo renovado. Jesús respiró hondo, dejando que ese instante se quedara grabado en su memoria. No habían llegado al destino que imaginaban cuando salieron de Oaxaca, pero habían sobrevivido, y en esa supervivencia había un triunfo que nadie podía arrebatarles. «¿Sabes qué pienso?», dijo Lucía rompiendo el silencio. «¿Qué?», preguntó él con una leve sonrisa. «Que papá estaría orgulloso de ti. Siempre decía que eras terco, pero ahora entiendo que esa terquedad es lo que nos trajo hasta aquí». Jesús bajó la mirada, con un nudo en la garganta. «Yo solo cumplí lo que te prometí. No podía dejarte atrás». Ella apretó su mano con fuerza. «Y yo tampoco voy a dejar que abandones tu sueño. Puede que no lo logremos de inmediato, pero aún hay futuro para nosotros». Esas palabras lo llenaron de una determinación nueva. Había aprendido que los sueños no siempre se cumplen como uno los imagina, pero lo importante era mantener viva la voluntad de seguir luchando. Durante los días siguientes, Jesús colaboró en el albergue, ayudando a repartir comida y cargando cajas. Descubrió que, aun en la adversidad, podía encontrar propósito sirviendo a otros que habían sufrido como él. Cada historia que escuchaba, una madre buscando a su hijo perdido,
Un joven que había cruzado 3 países solo para ser detenido, reforzaba su convicción. Nadie cruzaba esas tierras por ambición, sino por necesidad. Una tarde, mientras caminaban por el patio del albergue, Lucía lo miró con seriedad. «¿Qué haremos ahora, Jesús?». Él suspiró, mirando el horizonte. «Lo mismo que hemos hecho hasta ahora. Resistir. Paso a paso, día a día. No será fácil, pero mientras estemos juntos vale la pena». Lucía sonrió débilmente recostándose en su hombro. «Esa respuesta me basta». El recuerdo de todo lo que habían vivido, el tren, el río, el desierto, la traición del coyote, seguía presente, como cicatrices invisibles que nunca se borrarían. Pero en lugar de quebrarlos, esas memorias los habían hecho más fuertes. Jesús entendió que su historia no era solo la de 2 hermanos luchando contra la adversidad, sino también la de miles de migrantes que caminaban con la esperanza como único equipaje. Y en esa multitud de voces, su promesa brillaba como un faro. Nunca abandonar a quien amas. Antes de dormir esa noche, Jesús se inclinó hacia su hermana y le susurró: «Pase lo que pase, Lucía, vamos a salir adelante. No sé cuánto tiempo tome, ni por qué caminos tengamos que ir, pero lo lograremos». Ella lo miró con los ojos húmedos, pero llenos de confianza. «Mientras lo digas con esa convicción, yo te creo». El silencio envolvió el cuarto, pero no era un silencio vacío. Era el silencio de la esperanza, de la certeza de que el mañana podía ser distinto. La historia de Jesús y Lucía no terminaba ahí. Su lucha continuaba, como la de tantos otros que se niegan a rendirse ante la injusticia y la miseria. Pero lo que habían demostrado era claro: no importa lo duro del camino, lo imposible se vuelve posible cuando se camina con amor y valentía. Así, bajo un cielo estrellado en tierras desconocidas, Jesús cerró los ojos con una sonrisa cansada, pero sincera. Había perdido mucho, pero lo esencial lo conservaba: a su hermana y la promesa intacta de nunca dejarla atrás. Porque en el fondo, ese era el verdadero triunfo. Si esta historia te conmovió y quieres escuchar más relatos llenos de fuerza, fe y esperanza, suscríbete al canal para no perderte ninguno. Que ahora te invito a dar clic en el video sugerido en la pantalla para seguir descubriendo historias que te marcarán el corazón.